Muy buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos nuevamente a este su Instituto de Formación Política Somos Dignidad, donde pues el aprendizaje se ha vuelto parte de los miércoles. Eh, el día de hoy vamos a tener el tema hacia una política de la liberación, reflexiones desde la praxis y la teoría con el doctor Carlos Oliva. Me voy a permitir leer un extracto del CV del doctor. Es doctor en comunicación social, magíster en filosofía, psicólogo, maestro de educación física, posgrados en gerencia social, también tiene estudios en políticas públicas, también ha sido docente, investigador y asesor de tesis en diversas universidades. El doctor Oliva tiene mucha experiencia en esta temática, pues también él da clases en la Escuela de Ciencia Política y también pongan mucha atención, compañeros, porque el día de hoy pues también vamos a tener un trabajo que pues nos va a dejar muchas reflexiones. Acordémonos que cualquier conocimiento, ya sea un taller, un simposio, una, una conferencia, siempre nos deja algo útil, siempre nos deja un conocimiento nuevo. Porque como bien lo decía el gran educador Paulo Freire, todos conocemos algo. Desde nuestra experiencia, desde nuestra expertise, manejamos un tema, pero a su vez también desconocemos algo. Y así es como nosotros nos nutrimos en una sociedad donde todo está concatenado, pues de las diversas conferencias y también de los aprendizajes y de la misma experiencia que ustedes nos aportan con sus interesantes intervenciones. Así también, previo a dar inicio a la conferencia, quiero hacerles un recordatorio que en el WhatsApp, en sus teléfonos, en la parte de abajo hay una sección que dice novedades. Ahí ustedes pueden ingresar y poner Instituto de Formación Política Somos Dignidad. Ahí pueden también seguir este canal donde se les va a estar enviando cada miércoles la invitación a la conferencia. También se hizo un grupo de WhatsApp donde pues yo les recomendaría que no se salgan, ¿verdad? Porque ahí es donde se les envían las invitaciones para estas conferencias de los días miércoles. Si alguien no se ha agregado, por favor me lo hacen saber y con mucho gusto lo vamos a agregar al grupo. Entonces, ya sin mayor preámbulo, le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Oliva. Doctor Oliva, muchísimas gracias por su apoyo en dar este interesante tema. Entonces lo dejo en el uso de la palabra. Bien, esto todos y todas los que nos dedicamos a la política, tenemos que estar conociendo o al menos teniendo un concepto de cada una de las palabras que vamos a ir viendo y cada una de estas, en el momento de que no las recordemos, me hacen favor y con mucho gusto trataríamos de tener una respuesta operativa, una respuesta breve y por supuesto hay que buscarlas, ustedes las pueden buscar posteriormente. Ejemplo aquí hay una palabra dominguera, que es la palabra praxis. Hay que diferenciar praxis de práctica. Práctica es algo que hacemos rutinariamente. En cambio, cuando usamos la palabra praxis, la vamos a estar utilizando principalmente para un tipo de actividad, pero planificada. Por eso cuando se hace una política o una filosofía de la praxis, implica no solo la práctica como tal, sino una práctica que sea transformadora de la realidad. Entonces eso nos va, si a alguien le interesa, vamos a ir, algunas palabras las vamos a ir apuntando y por supuesto nos queda para nuestro diccionario personal, que sería, lo vamos a ir construyendo completamente con la misma gente, con la misma comunidad, tendríamos que estarlo pensando. Dentro de los objetivos que tenemos acá es fomentar los conceptos de política de la liberación, el buen vivir, la descolonización, la política y esa nueva política a la que aspiramos y pretendemos en algún momento que todos y todas nos vayamos identificando y por supuesto esa política que implica la transformación de las realidades que tenemos en este país.
Aparte tenemos valorar los principios expuestos como forma de teoría y práctica para una nueva política para Guatemala. Todos y todas también, los que nos dedicamos un poquito a la formación y a la investigación, hay algunos elementos. Si alguien se quiere subir a una página, arriba aparece no logro ver el cursor acá, pero el último número se le va asignando a las personas que están, cuando uno publica internacionalmente algún documento, le van a asignar a uno un número personal, que es el ORCID, pero yo lo pongo acá porque acá hemos tenido y compartimos el año pasado algunos de los contenidos que están acá, principalmente el de la política del buen vivir, los valores mayas y la descolonización epistemológica. Eso lo hicimos un documento en el 2014, cuando todavía no se usaba mucho acá en Guatemala, pero que vale la pena si alguien lo quiere buscar y lo puede revisar. Por supuesto hay mejores actualmente, ¿verdad? Entonces también tenemos otros 2 documentos. Las otras actividades que tuvimos anteriormente, también hablábamos de la ideología y cómo es importante recordar que no hay ninguna persona que no tenga ideología. Y entonces cuando nos digan que tratemos de hacer las cosas sin ideología o que ya no existen las ideologías, es algo falso, ¿no? Más adelante vamos a ver si podemos facilitar otro módulo que sería sobre las formas de argumentación y las falacias que usamos en política. Falacias no son solo mentiras, sino son tipos de engaños que normalmente se dan dentro del ejercicio de la política. La agenda que vamos a ver el día de hoy son conceptos previos, un entorno antes de hablar precisamente del tema, antecedentes históricos de las ciencias sociales de la liberación, cómo se dio un camino extraviado de los principios de lo que se daba de la política, al menos en la historia, y que habían principios de lo que posteriormente se van a acuñar para esa filosofía, para esa política de la liberación, que vamos a ver posteriormente. Definiciones básicas sobre una nueva política y otras políticas, y por supuesto las inquietudes y dudas que vamos a ir viendo. Siempre que hablamos tenemos que recordar que vemos la realidad desde un lugar, y eso es lo que se llama un pensamiento situado. Uno tiene que estar consciente desde dónde está viendo uno la realidad. Entonces, desde este sentido, acá yo estoy haciendo un recordatorio de que al menos yo pretendo tener la verdad. Nadie tiene la verdad, pero en este caso tengo una pretensión de verdad. Hasta que no me demuestren otra mejor verdad, esa sigue siendo la nuestra, ¿no? Entonces todos y todas actuamos de esa manera, ¿sí? Entonces es importante que vayamos estando atentos a eso. Yo acá, por supuesto, también tengo algunas otras inquietudes sobre, también desde los heterosexuales, por ejemplo, normamos la realidad. Eso lo decía Judith Butler, una teórica del feminismo, que dando a entender cómo los heterosexuales hemos dicho qué es normal y qué es anormal. Entonces uno tiene que estar atento que a veces vemos la realidad desde las características propias con las que hemos sido formados. Entonces hay que estar uno atento también a eso. Hay que recordar también, o sea, algunos, como diríamos en este país, fuimos hibridados, dando a entender que somos mestizos, en este caso, atendiendo que tenemos una formación biológica y culturalmente que es mestiza, ¿no? Entonces, ambas partes de esa realidad hay que ir conociendo. Voy a ser muy prematuro, pero creo que vale la pena. Hacia una política de la liberación, que pudieras explicarnos por qué le pusiste así al tema, o el tema ya te lo digo con ese nombre, cuál es el objetivo y cuál es lo que se pretende alcanzar con ese enfoque. Sí, como decíamos anteriormente, tanto dentro de mis objetivos, es que comprendamos que hay diversas interpretaciones de lo que es la política. Vamos a ir viendo algunos conceptos e incluso que ya estaban dentro de los pueblos originarios, tanto de Latinoamérica, Abya Yala, mejor dicho, desde los inuits, que serían los pueblos que están en Alaska, hasta los mapuches que están en el cono sur,
prácticamente hay elementos que nos dan a entender cómo ya existía una visión de la política que tiene empate, tiene elementos en común a lo que posteriormente se va a llamar filosofía de la liberación y política de la liberación. En este caso, estamos hablando que es un Asia porque todavía está en construcción un tipo de política que se acerque más a los pueblos latinoamericanos. Entonces, hacemos una crítica profunda a lo que ha sido esa visión de una política eurocéntrica, con una visión de una realidad que no es la nuestra. Entonces, de eso vamos a ir viendo un recorrido un poquito sobre estos elementos. Por política se entiende en Occidente, al menos este es el diccionario de Bagnano, que es un diccionario de filosofía, pero vamos a encontrar que normalmente se plantea como la doctrina del derecho y la moral, la teoría del Estado, el arte y ciencia de gobernar, el estudio de los comportamientos intersubjetivos, es complementario a la etimología del término política, del griego política, que es igual a los asuntos del Estado. Vamos a hacer un paréntesis acá. No sé si se han fijado cómo a veces la burocratización de creer que desde el Estado se pueden regular cosas, el haber puesto un semáforo acá complicó completamente algo que por el sentido común que la gente se movía, era más fácil el desplazamiento, y hasta que viene algún burócrata creyéndose muy sabio, ¿sí? Y autoritario también, plantean normar las cosas cuando a veces se están haciendo bien sin necesidad del Estado. Pero bueno, es parte de nuestra realidad. Decíamos entonces que todo obrar en el ámbito del Estado, en sentido estricto, toda acción que tiende a lograr la conservación del poder del Estado o que tiene por contenido su ejercicio concreto tocante al Estado, a su dirección, gobierno, administración, etc. Están también otros conceptos famosos como el de Bismarck, que planteaba el arte de lo posible, ¿sí? Es un poquito famoso en el sentido de que dando a entender que la política como esa pretensión de cambiar la realidad, pero desde lo que sea posible como tal. Bueno, la política como ciencia. Aquí yo hago una distinción que les puede ser útil. Hay que diferenciar para muchas cosas cuando vamos a utilizar con mayúsculas y con minúsculas. Cuando hablamos con mayúscula, la política, aquí vamos a entender que es macro, que es un nivel más grande. La política, entonces hay que entenderla como una ciencia, teoría y como un proyecto de producción y reproducción de las condiciones posibles de la vida en toda la comunidad. Aquí estamos tratando de plantear que la política con mayúscula la vamos a entender como esa forma de englobar lo que es lo político, que también está con mayúscula, como una práctica, como una praxis que habíamos mencionado, las políticas con minúscula como productos concretos, la concreción de intereses, en este caso, lo que hace o no hace el Estado. En este caso, también hay las políticas con minúscula que pueda tener una empresa, las políticas que puedan darse en algún momento, como fenómenos como las políticas públicas, que son muy específicas como respuestas a una necesidad. Entonces, las políticas con minúscula hay que diferenciarlas de la política con mayúscula que estábamos hablando, que es lo macro. También en este caso, lo político, los políticos con minúsculas son las personas que ejercen la política. Entonces, esto nos sirve un poquito para darnos a entender cuando hablamos de la política en general, con mayúscula, y las políticas. Las tres formas son formas de lucha. Quiere decir que a veces una política pública es el resultado de una lucha de los intereses de algunos y que son los que ganan. Eso es lo que se llama realpolitik. Al final de cuentas, una política pública es la representación de los que ganaron en una discusión y los que imponen su forma de ver, sus intereses propiamente. Entonces, por eso es importante recordar, bueno, también hay otros conceptos que nos pueden servir, como por ejemplo entender que el Estado no es como nos lo plantan normalmente, de que el Estado somos nosotros, o que se suena bonito, pero que es el territorio, la población y la soberanía.
Suena también bien, pero al final de cuentas el Estado es el aparato, el grupo administrativo de la clase que tiene el ejercicio del poder. La clase que tiene el ejercicio de los recursos del Estado es la que impone, al final de cuentas, ese va a entender ese Estado. ¿Sí? Entonces, después podemos entenderlo de otras maneras, pero básicamente la clase que dirige es la que pone el tipo de Estado que tenemos. ¿Sí? Ahí no hay pierde, creo yo. Si hay algunas dudas, comentarios, nos lo dicen, ¿no? Entonces, hay una política diferente cuando estamos hablando de que es el ejercicio delegado del poder obediencial. El único que tiene el poder es el soberano, y en este caso el soberano es el pueblo. Todos los que en un momento van a ejercer como un ejercicio el poder, lo pueden hacer de una forma delegada y obediencial, que es obediente a ese soberano, o lo pueden agarrar para ellos mismos, como normalmente pasa, y creerse ellos la sede del poder. Entonces, la primera corrupción es creerse que el funcionario es el que tiene el poder. Él solo lo está ejerciendo, ¿sí? Y muchas veces cuando se cree que es para él, lo está usurpando, es decir, está utilizando el poder que no le pertenece como a nombre propio. Nosotros en estos temas los vemos en un semestre entero, pero también tenemos que recordar cómo entender que el poder no se llega al poder. El poder es una relación social. Es decir, el poder se construye, el poder se da, el poder se quita, pero desde las personas. Puede ser un ejemplo, el pastor menos el de ustedes, o el sacerdote, puede creer que él es el intermediario entre Dios y ustedes. Para que funcione eso, hay que nosotros cederle nuestro poder, se lo cedemos a él y le estamos dando una validación de que él tiene el poder. Cuando realmente, como estamos mencionando, nosotros estamos delegando nuestro poder como tal a estas personas. Entonces, en resumen, podemos ver el poder como recursos, ¿sí? El dinero es una forma del poder, ¿sí? La violencia es otra forma del poder. Nosotros tenemos relaciones de poder con nuestros hermanos, mayores o menores. Entonces, en algunos casos vamos a estar en una relación de inferioridad, en algunos otros casos podemos estar ejerciendo ese poder de influencia, ese poder de autoridad como tal. Entonces, es importante ver que el poder es una relación social, ¿vamos bien? Basado en recursos que posibilitan que unos hagan su voluntad sobre otros, ¿sí? Entonces, entenderlo de una forma más dinámica, ¿verdad? Pero bueno. Entonces vamos a hacer una crítica al monopolio legítimo de la violencia. Este es un concepto que se ha generalizado principalmente en Europa y en la visión académica occidentalizada. O sea, nosotros hemos sido occidentalizados, nos han metido a una visión del occidente cuando realmente nosotros no formábamos parte del occidente. Nosotros nos impusieron y somos pueblos periféricos, alejados del desarrollo centralizado o alejados del desarrollo, en este caso que se llama metropolitano, la metrópolis, que fueron muchas veces los imperios, las ciudades principales de los imperios, y que nosotros fuimos obviamente desde la periferia, hemos sido construidos. Entonces, Max Weber hablaba, después vamos a ver una diapositiva de él para que al menos lo vayamos visualizando cómo era el tipo. Se le ocurrió decir que el poder, la violencia es legítima sobre obedientes, tanto para el poder como para el Estado. ¿Sí? La pueden ejercer, estamos diciendo como que el Estado puede violentar al soberano que es el pueblo, y se vale, y nosotros hemos aceptado eso, ¿sí? Eso es lo ridículo, cuando el soberano somos el pueblo, ¿no? Entonces esa parte hay que ir cuestionando mucho de lo que ha sido la política. Vamos a ir viendo algunas más. Antes de llegar a esos temas, hay que recordar que los seres humanos somos construidos desde el pensar, el sentir y el actuar. Aquí busqué una gráfica que, tratando de relacionar estos tres temas, los que estudiamos educación en algún momento hablábamos del dominio cognoscitivo, el dominio afectivo y el dominio psicomotriz. Lo puse con diferentes letras cada uno. Entonces la primera aparece, si vemos en lo rojo, psico-biosocial.
entendiendo que cada una de esas esquinas, el ser humano está formado o tiene elementos de la cabeza, elementos del corazón y elementos de las manos o del hacer, ¿sí? Entonces, el ser, en este caso, tenemos una esfera cognitiva, afectiva y conductual, o lo que estamos, como al final decíamos también, en ciencias sociales también hablamos, nos construyen por mitos, por ritos y por símbolos, ¿sí? Esa es una parte comunicacional también, se los puse de diferentes maneras para recordar que el ser humano al final de cuentas es un ser psico-biosocial. Quiere decir, volvemos a repetir, tenemos elementos como hemos sido formados mentalmente, hemos sido formados desde el afecto, biológicamente también, y por supuesto somos formados en la sociedad. Recordemos que el ser humano nace de un útero biológico, ¿sí? Un útero de nuestra madre, pasamos a un útero social, donde nos terminamos de formar en la sociedad, ¿sí? Por eso decimos que no hay individuos sin comunidad. El principio de la comunidad es que no puede existir alguien solo. Recordemos que nuestro lenguaje es comunitario, ¿sí? Es nuestro lenguaje social. Entonces, después ya hemos hablado un poquito de eso también en la presentación anterior del año pasado, pero vale la pena recordar y no olvidar esta parte. Aquí me meto un poquito, vamos a correr un poquito en algunas gráficas. Los pueblos han entendido también esa dualidad de los seres humanos en diferentes energías, diferentes formas de entenderlo. En este caso, el Taijitu, que es una forma dentro de los pueblos asiáticos de representar el bien y el mal dentro de nosotros mismos, la vida y la muerte dentro de nosotros. Recordemos que hay unas células que están naciendo y otras que están muriendo. Entonces, dentro de nosotros hay esa parte. También hay una parte dentro de nosotros muy transformadora y hay una parte de nosotros muy conservadora, dando a entender que estamos en esas dimensiones. No está partido porque está en movimiento permanente. Por eso es que los asiáticos se identifican con eso. Entender que estamos la vida es cambio, la vida es movimiento, ¿verdad? Y por supuesto los pueblos originarios en muchos espacios también lo tienen entendido así, ¿verdad? Me gusta este coreano porque da a entender que no solo de dos, hay que pensar en más de dos posibilidades. Y aquí, por ejemplo, esta es una forma de 3 o más, dando a entender que la realidad puede estar compuesta de que nos dejemos de ver solo en blanco y negro. Tenemos que ver que la realidad también tiene diversos matices y también nos sirve para pensar en el sentir y el actuar, ¿sí? Por eso cuando se habla ahora, en la política se habla del sentipensar haciendo. Es decir, no solo la cabeza importa nuestro corazón. Por eso los pueblos originarios hablan permanentemente del corazonarse, ¿sí? Del centrarse en el ukush, que digamos, dando a entender que hay un ukush uleu, el centro de la tierra, el corazón de la tierra, y también hay un ukush uleu, es atrás, ukush kaj, en el sentido de cielo, entendiendo un arriba y un abajo. También entendemos esa parte que es importante no olvidarlo como tal. También hay que diferenciar lo que es la realidad con mayúscula y la realidad con minúscula. ¿Se acuerda que cuando hablamos de esa parte, nos va a recordar que nosotros tenemos y convivimos en las realidades? Las realidades son las que nosotros interpretamos propias. Aparte está la realidad con mayúscula, que es a la que nos referimos, que es externa, es independiente a nosotros. Un ejemplo, yo puedo creer que por ejemplo, una persona, mi familia no me quiere porque así es para mí mi realidad, aunque en la realidad externa no sea así. Nos ha pasado, me imagino que a cualquiera de nosotros, en un momento que pensamos que nuestras realidades, que son internas, creemos que es la realidad con mayúscula, que es total. Es decir, para alguien, en este caso, puede decir, ¿cuál crisis económica? Si yo me puedo ir todos los fines de semana a las islas griegas. ¿Y cuál es el problema? Pues, o sea, los pobres son ustedes, son sus interpretaciones, ¿no? ¿Sí? Esa es una forma de que la gente cree que su realidad particular es la realidad como tal. ¿Vamos bien? Y de todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante ver entonces la realidad externa que es independiente a mí, ¿sí?
Y aparte son mis realidades particulares que yo las puedo entender de diversa manera, ¿no? Bueno, aquí hay una forma más interesante de decir que es una actualización neuronal del mundo en mí, o del universo en mí. Lo subjetivo, esa forma de como nosotros entendemos las cosas por nuestro corazón, en algún momento se va construyendo con la realidad del otro o con la subjetividad del otro. Es decir, acá nos damos a entender que tu sentir, o como yo le pueda caer bien a una persona, no le puedo caer bien a una persona, como dicen los mexicanos, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, o para que todos nos guste, ¿no? Pero en ese sentido, yo me comunico con la subjetividad del otro y el otro se comunica con mi subjetividad. Nosotros permanentemente no estamos todo el tiempo en la cabeza, no siempre estamos con la cabeza. A veces nos cae mal la gente y no sabemos ni por qué. No nos ha hecho nada, la acabamos de conocer y como dicen, me cayó pesado, ¿eh? O sea, por dando a entender, porque nosotros nos movemos muchas veces desde la subjetividad. Entonces, es importante estar conscientes desde dónde estamos viendo las cosas y cómo las estamos viendo. Eso también implicaría una educación de las emociones, una educación emocional, que es una área pendiente en toda la educación nacional y en muchos. Entonces, acá en esta estoy recordando que hay una historia, hay un territorio que nos hace. En este caso, aquí pusimos unas montañas, que en este caso es el espacio chiquitío, que es Guatemala, que para nosotros Guatemala lo entendemos desde las fronteras, o sea, hasta nos han inventado un símbolo patrio, nos han inventado que Guatemala es ese territorio y que nuestra bandera hasta hay que luchar y morir porque ondee perpetuamente. O sea, nos inventan símbolos y nos han hecho separar hermanos de hermanos. O sea, que los pueblos en un determinado momento que dividen las fronteras, ya no somos, cada quien pertenece a otra realidad. Entonces, fueron los intereses de unas cuantas familias que decidieron separar las fronteras. Y eso pasa acá, igual como pasó con el imperio inglés, en separar a los pueblos en lo que llamamos Medio Oriente u Occidente Próximo, le llaman, para no utilizar siempre el mismo de Medio Oriente. En estos pueblos que ahorita tienen guerra, muchas de esas guerras fueron porque el imperio inglés decidió trazar las fronteras antojadizamente. Los países coloniales también se divide en África a los intereses de cada uno para poderlos explotar. Igual pasó acá en América, ¿no? Esa parte no debemos de olvidar. Ahorita ese territorio nos va a condicionar, pero no necesariamente nos va a determinar. Hay que utilizar la diferencia de lo que es condicionar, que es lo que determinar. Lo que estamos determinados es el apuro tubo. Apuro tubo estamos determinados a morir, ¿sí? Todo el que nace está determinado a la muerte. No hay pierde. En cambio, estamos condicionados, es que lo hemos ido aprendiendo por prácticas, por repeticiones, etc. Entonces, es importante diferenciar esta parte. Pero entonces el ser humano se va formando en un territorio, ahí dentro de esas relaciones sociales va a formar una cultura, dando a entender cómo nos vamos a ir relacionando con eso. Es importante no olvidar entonces que somos producto de la historia de este país, de los intereses, de las luchas que se han dado en este país, nos va formando parte de lo que somos. Esa parte que es la que no quisiéramos olvidar. ¿Ibas a decir algo? Se está caracterizando como marca país. Claro, nos quieren plantear esa parte de la marca país. Y eso han dividido hermano del hermano y que luchemos entre hermanos por eso, cuando muchas veces el capital, que es al final de cuentas el que domina el mundo, es transnacional, no tiene patria. Ellos son los de la foto y se identifican y se intercambian pasaportes después de la cantidad de varios millones. En muchos países le dan las visas y demás y uno tiene una cantidad suficiente de millones y ya no hay problema para ello. Entonces, los capitales circulan libremente en el mundo, pero las personas no. O sea, recordemos que los seres humanos, desde el tiempo de África, bueno, desde los primeros todos venimos de África, o sea, siempre hemos sido migrantes. Los pueblos han sido migrantes en toda la historia y que quien pone las fronteras, quien pone los intereses son estos tipos de Estado que al final son las familias que gobiernan estos estados. Al final es menos de un 1% de la población mundial que acapara
más del 50% de toda la riqueza mundial. Unas cuantas familias al final de cuentas, ¿no? Entonces, esa parte, y lo interesante es que la gente defiende, hay mucha gente que defiende ese orden desigual en el que estamos, ¿no? Después, esto da también para un tema bastante amplio. Acá teníamos lo mismo, esto es lo mismo, yo utilicé acá ladrillos para decir que nosotros nos construimos el sujeto psicobiosocial. Para poder ver la realidad usamos filtros, es eso verde. Tenemos un filtro de nuestras ideas, que es el filtro ideológico con el que vemos el mundo. Tenemos un filtro cultural, tenemos nuestros marcos teóricos de conceptos, nuestros conceptos con los que hemos sido formados. Desde nuestra espiritualidad también es un filtro con el que vemos la realidad. Desde nuestra cosmovisión, o es nuestro cosmosentipensar, sería lo correcto decirlo, y que también todas estas formas hemos construido esos filtros para podernos comunicar con el otro, ¿sí? ¿Decías algo? Muchas gracias, Carlos. Como es tan importante e interesante el tema que está impartiendo Carlos Oliva, creo que vale la pena interrumpirlo un momento para pedirle algo. ¿Cuál es la realidad política en Guatemala, entre otras? Definitivamente en Guatemala tenemos que aceptar que la realidad política está muy vinculada con la religión. Claro. Si ustedes miran, analizan todo lo que está pasando después de cada elección general en Guatemala, van a ver que la iglesia cristiana influye tremendamente en las decisiones electorales que vota el país. Pero hay una división. Esa división es que una cosa es la iglesia cristiana evangélica y otra cosa es la iglesia cristiana católica. La católica ni abre la boca en las elecciones generales. La cristiana se da gusto hablando sobre esos temas y orienta el voto hacia un montón de miembros de la grey cristiana evangélica. ¿Qué falta conocer aquí, Carlos? Si tuvieras un momento, en el momento que sea oportuno. Hay una corriente cristiana católica que no se conoce, que es la teología de la liberación. La teología de la liberación es una doctrina cristiana, católica, un poco política o bastante política, que nació en Perú con Gustavo Gutiérrez y acercándose a donde estamos, se desarrolló en El Salvador, en donde hasta mataron varios curas católicos por intervenir en el tema político, ¿verdad? Y se terminó de desarrollar con un español que se llama John Ojón Sobrino. Si pudieras en algún momento explicar esto, sería importante para este instituto, porque en este instituto habemos cristianos evangélicos, cristianos católicos, y es bueno que sepamos cada uno de qué se trata, cada una de estas teorías, pero sobre todo diversidades, que no sea solo un sector el que interviene y opina en el tema político electoral, como hoy día está haciéndolo únicamente el sector cristiano, ¿verdad? Que son los que casi dominan las votaciones generales cuando se trata de el aspecto religioso, que es tan importante en Latinoamérica y por supuesto también en Guatemala. Perdón que me haya extendido, pero es bien importante que nuestros compañeras y compañeros que vienen a este instituto tengan claro: nadie te está pidiendo, ni nosotros queremos inclinarse por alguno de los dos sectores, no, pero sí conocerlos, para no dejarnos llevar solo por los que hablan en un sector y no por el otro. Muchas gracias.
Sí, está contemplado y vamos a ver algunas diapositivas del tema. Gracias por la pregunta, porque sí está. Y el comentario, ¿verdad? Entonces volvemos. El ser humano, estamos en un primer nivel, tenemos un segundo nivel que es el filtro con el que entendemos la realidad, y el tercer nivel que ese sería la realidad externa, ¿sí? Entonces nosotros permanentemente estamos, lo que Paulo Freire diría, estamos haciendo lecturas de realidad, lecturas de mundo, ¿sí? Permanentemente estamos interpretando las cosas. Y por supuesto, la mayoría de guatemaltecos recibe esa información ya dada. Y entonces se salta esa interpretación consciente y la acepta como verdad de lo que se les está diciendo. Entonces, por eso es importante también los procesos de liberación que van a incluir no solo la liberación de la que vamos a hablar, que es de esa espiritualidad, sino también de nuestras cabezas, ¿sí? Entonces, la idea, a veces tenemos metida todavía la idea del amo, la idea del colonizador en nuestra cabeza. Entonces, es importante también descolonizarnos mentalmente. Después vamos a hablar brevemente sobre eso. Esto por eso es una introducción, por eso decimos hacia una política de la liberación, ¿sí? La política también debiera liberarnos, pero ahí vamos a ver. Entonces, en la historia de la humanidad se han dado muchas formas en que los pueblos han interpretado cómo vivir, cómo poder gestionar las necesidades de los pueblos. Algunas de formas las han hecho despóticas, o sea, de formas tiránicas, y algunas otras formas han tenido elementos que desde el pasado todavía nos pueden ser útiles para esa nueva política. Entonces decimos acá, cuando alguien entiende también esta crítica, se le hice, como le estaba comentando la vez pasada a algunos compañeros, yo soy del grupo promotor y el grupo de adherentes, inicialmente del grupo, el mal llamado movimiento, porque nunca fue un movimiento social, Semilla, ¿sí? Que, o sea, perdió la posibilidad de ser movimiento, o sea, se desvinculó con la población y ya no es, o sea, solo usaron la palabra movimiento, pero en sus orígenes ellos hablaban de que hay que volver a integrar la ética a la política. No, desde el momento de cómo entendemos la política, ahí debe estar incluido la ética, ¿sí? Entonces, desde el momento en que entendemos nuestros conceptos, ahí podemos entender que ya está presente la ética. Lo vamos a ir viendo en un momento. Vamos a recordar que hay principios históricos que perdimos el rumbo de que la humanidad pudo haber sido diferente, pudimos haber sido una mejor humanidad si hubiéramos seguido ciertos elementos. Vean ustedes, acá hay un elemento bien interesante. Hay uno más antiguo que este, es un papiro del mal llamado Libro de los Muertos, porque realmente es el libro de la vida. En ese está Osiris, al final, está juzgando a vivos y muertos. Está en el inframundo, después que lo mata el hermano, y él se encarga de hacer el juicio final. Pero para ese juicio final, o sea, como vean este mito, cómo después se nos fue llegando hacia nosotros, pero arriba aparece un jurado. Si ustedes ven, acá está el pueblo que va a decidir si es verdad que el difunto, que es llevado por Anubis, lo lleva a juzgar con una balanza que después va a agarrar el derecho, ¿sí? Y va a juzgar sobre los hechos, las acciones, las obras que la gente hizo. En este caso se va a comparar su corazón contra una pluma. Si su corazón es más pesado, quiere decir que hizo obras malas, y si su corazón es más liviano y se equipara con la pluma, es señal de que hizo cosas buenas. Aquí Thoth le está leyendo las cosas que hizo, y después de eso Horus lo está presentando ante el juicio que le está haciendo Osiris. Pero vean esta parte, y esta es la parte valiosa que va a tocar el cristianismo inicial, también lo va a retomar. Para poderme ganar la vida eterna, yo tenía que decir, sí, yo cumplí, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di una barca al peregrino, vestí al desnudo y redimí al cautivo. Recuerden que cada vez que moría un faraón, esto también lo tenían los babilónicos, después vamos a ver, se borraban las cuentas, o sea, se borraban las deudas,
¿sí? La muerte salvaba las deudas, pero en el capitalismo sabemos que no, siempre tiene que haber alguien que pague, ¿sí? Por eso es que uno tiene fiadores, ¿sí? Para eso. E incluso hasta cómo cambió, recordarán ustedes, los que tenemos un poquito más de tiempo, de más juventud acumulada, recordaremos que en nuestras infancias, o al menos en nuestras iglesias, nos decían el Padre Nuestro, perdona nuestros deudores, así como nosotros, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese era el principio original. Y le cambiaron por decir, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. O sea, porque las deudas se debían de perdonar cuando alguien moría, ¿sí? Y eso lo hacía con cada muerte de un faraón, había un borrón y cuenta nueva. Entonces, esa parte para el capitalismo no funciona. Pero a mí lo que me interesa también es que vean ustedes, aquí hay un principio de política pública que debiese seguirse y se perdió. Dar de comer al hambriento. Es una forma material de la vida, ¿sí? Todas estas van a preservar la vida. Si ustedes ven, ¿sí? Todas son para preservar la vida. Entonces, una política que preserve la vida, ese es el objetivo final, tanto de la política como la de la economía, ¿sí? Después vamos a ver, o sea, el telos o la meta final de la política y de la economía es, vamos a verlo después, fomentar, incrementar la calidad de vida de toda la comunidad, ¿sí? Ese es el fin último de la política, ¿no? Después vamos a ver un poquito sobre eso. Debiese ser, por eso estamos del deber ser, ¿verdad? ¿Sí? Este señor Hammurabi, y vean ustedes, 1760 antes de la era común, antes de Cristo, ya se le había ocurrido unas fumadas buenísimas. Si hubiéramos seguido esta ética, si hubiéramos seguido esto, tendríamos otro tipo de sociedad. Él, en un momento, para poder hacer justicia, él dice, hice justicia con el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Sí? O sea, de antemano hay una ética y hay una política de clase, de género, pedagógica y con el extranjero. Vean ustedes cómo Europa trata mal a los extranjeros, los gringos tratan mal a los extranjeros. O sea, esa forma se ha perdido. Hubiéramos tenido, como decimos, una sociedad muchísimo mejor. Porque para los griegos incluso, recuerden a los griegos, veían muy natural la esclavitud. Acá no. O sea, hay que redimir al esclavo. Entonces, incluso hay varios elementos que superan mucho de lo que nosotros entendemos. Hay algunas que eran bastante severas, como la pena de muerte, pero era esa forma, por eso venía lo de la ley del talión que Víctor nos estaba recordando anteriormente, pero acá era, en vez de que la gente se hiciera la venganza propia, el Estado la iba a asumir, ¿sí? Entonces es un tema interesante tanto para el derecho como para la política. Después, como decimos, solo es una invitación a que ustedes tomen nota de lo que les sirve y profundicen. Hay mucho material sobre esto, ¿no? Esta reflexión, vean ustedes, esta está en el Eclesiástico, no en el Eclesiastés. El Eclesiástico es un libro que solo lo tiene las Biblias católicas, ¿sí? En este caso, si ustedes lo pueden buscar, aparte del Eclesiastés, en el Eclesiástico, si le siguen el 34:18 antes del 22, hay una frase buenísima que no nos va a dar tiempo a ver, pero que la va a retomar y es el que le sirve para tomar conciencia a Fray Bartolomé de las Casas para dejar de practicar la misa, porque era un sacerdote, en este caso directamente, que ejercía y que daba misa. Pero él reflexiona sobre eso. Voy a ser breve, da a entender donde dice, el que le da a Dios, estoy parafraseando, el que le da a Dios ofrendas que han sido obtenidas por el robo o la muerte, o sea, es una ofensa hacia Dios. Y por lo tanto, hacer una ofensa hacia Dios es como, en este caso, es como matar al hijo en frente de los padres, en frente de la madre. Es algo terrible, ¿no? O sea, entonces, dando a entender esa forma, él dice, ¿cómo voy a dar yo la Eucaristía? ¿Cómo voy a dar ofrenda a Dios? El pan, la hostia, en este caso, y el vino, si ha sido robado de mis hermanos, en este caso de los pueblos indígenas. Entonces no puedo seguir yo con esta iglesia.
Entonces él renuncia a ser, en este caso, a administrar la misa, ¿no? Y entonces empieza, obviamente, a él a tomar conciencia, porque él incluso tenía tierras y tenía esclavos que habían heredado de su padre, y después, como muchos de los sacerdotes. Entonces, ahí le nace la conciencia, diríamos. Es un tema interesante, pero me mencionaba en el Eclesiástico 34:22, esta parte es bien interesante porque les está diciendo acá la explotación. Les está diciendo, ¿cómo es posible? Mata al prójimo quien le quita el sustento y derrama sangre quien priva de su salario al jornalero. Ustedes lo pueden buscar. Para un pueblo semita, la sangre es lo más valioso, porque ahí está la vida. Por eso es que tanto los que hacen halal o el kosher, que en este caso son formas de desangrar el animal que se va a comer, hay que quitarle la sangre porque ahí está la vida. Entonces yo solo me puedo comer la carne, no me puedo comer la sangre. Entonces, porque la sangre es lo más valioso, es sagrado. Pero en este caso, por eso es que el dicho está diciendo, ¿no? Derrama la sangre quien está explotando, pagan un injusto salario. ¿Sí? Entonces, ahí hay una crítica eminentemente a la forma del capital, cómo está produciendo muerte. ¿Sí? Y por eso es que para Marx ese es el pecado original. La gente que no lo entendía decían, Marx está fumado ahí. No, él está diciendo, qué mayor muerte, qué mayor pecado original que explotar a su hermano. Le estás quitando vida. ¿Sí? Entonces, ahí es realmente pecado original para él. ¿Sí? De igual manera, cuando se plantea que la ley no es criterio para la vida, la ley no es el criterio de verdad, eso lo está planteando Pablo de Tarso hace una crítica profunda a la ley, porque la ley mató a un justo. Entonces la ley no es sagrada, la ley no la da Dios. Esta ley es injusta y por lo tanto hay que rebelarse contra ese tipo de ley. ¿Sí? Entonces la ley no es sagrada. ¿Sí? De eso pudiéramos hablar un poquito más, también desde la misma visión teológica, en el sentido de que nos han inventado también una visión de Dios, en el sentido de que Dios, imagínense, no puede cambiar la ley, porque la ley es superior a él. Si se dan cuenta de eso, o sea, llegan al ridículo de decir que Dios no es todopoderoso, porque hay una ley que él hizo y que él ya no puede cambiar, y es que tiene que dar en sacrificio a su hijo. ¿De qué cuenta, pues? O sea, ese es el Dios Baal que pedía el sacrificio de los hijos primogénitos. Y los ricos hacían es que se los compraban a los pobres, les compraban su hijo primogénito y lo daban en sacrificio. Ya vean ustedes hasta cómo llegó a deformarse esa visión. Y ahora precisamente Baal vuelve a ser famoso, porque estas guerras epsteinianas, como les han llamado, o sea, ellos valoran a Baal, que es el dios de los sacrificios, ¿sí? Y dan niños en sacrificio. Comen niños esta gente que está dirigiendo una parte del mundo que ustedes ya saben quiénes son. Pero bueno. Entonces, hay varios lugares donde se origina la humanidad, al menos lo que llaman culturas madre o culturas que van a generar realmente el desarrollo básico de la humanidad. Aquí hay varias, están las que están en la Mesopotamia, que es Irak, Irán, están en la India, están en la China, están en Mesoamérica, que es en la que estamos nosotros, y está en el Tahuantinsuyo, que es la parte de la Confederación de los Pueblos Andino-Amazónicos, que uno de los pueblos más antiguos está, de los rastros más antiguos, está en Caral Supe, Perú, donde nunca han encontrado armas. Entonces da a entender, interesante, ni hay muros. Entonces es una ciudad de más de 5,000 años donde la gente vivía en paz. O sea, hasta nos da posibilidades de entender. Los que hemos estudiado ciencias sociales siempre nos han dicho que la humanidad se va a organizar para la defensa y van a poner muros y demás para evitar las guerras. No, ahí vivían en paz, en un lugar de comercio, de hacer sus ceremonias, etc. Incluso hasta podemos hablar del mercado. El mercado es antes que el capitalismo. O sea, en este caso, o sea, el tianguis famoso azteca, o sea, los mercados han existido siempre, el ser humano ha intercambiado toda la vida. O sea, ahora hacer Dios al mercado es otros 20 pesos. ¿Sí? 20, cuando hablo de pesos centroamericanos, solo para para recordar algo, ¿no?
Entonces, hasta la forma de ver el mundo nos han enseñado de que hay un norte y hay un sur. O sea, también tenemos que descolonizarnos de eso, ¿sí? Nos han puesto que arriba está el norte y que abajo está el sur. Y en el universo no hay arriba ni abajo, ¿sí? Todos los planetas están girando y están, o sea, no hay un arriba y un abajo. Pero nos han dicho eso. Y hasta el tamaño también de los mapas cambia nuestra forma de ver. O sea, realmente el tamaño de África es muchísimo más grande. Solo el de, por mencionar uno, el tamaño de México es más grande de toda Europa, pero en los mapas no se ve así, pues. O sea, en los mapas que nos dicen se ve diferente. Y Groenlandia se ve enorme y cuando realmente es mucho más pequeño. Pero es parte de esa ideología dominante que nos han enseñado a que veamos, incluso nos dicen, hay que aprender a ver nuestro norte. ¿Y qué está en el norte? Los países que controlan el mundo. O sea, ese es lo que le llamamos el norte global, que es el que principalmente donde se maneja la mayor cantidad de riqueza, y por supuesto el sur global, que es diferente. No nos va a dar tiempo a hablar, eso es un tema que nos daría para más cuando habláramos de las epistemologías del sur, que es una forma de decir, cuando hablamos de la palabra epistemología, vamos a traducirla simplemente como teorías del conocimiento, pero que nos han hecho también a pensar que en el sur no hay inteligencia, que en el sur no hay conocimiento, sino todo tiene que venir del norte. Eso da para más. Aquí está el debate, el primer debate filosófico. Nos dicen que la filosofía empieza con Descartes, cuando él dice yo pienso, luego existo. No, aquí un siglo antes ya se disputaban si los indígenas en América, en Abya Yala, eran humanos o no. Ese es el primer debate filosófico. ¿Son humanos o no son humanos? Si son humanos, los vamos a tener que tratar de otra manera. Y si son animales, los vamos a tener que tratar de otra manera. Entonces, Sepúlveda, que está al lado derecho, es el que sigue la línea de Aristóteles, así como la cabeza domina el cuerpo, los otros, los españoles, somos superiores y nuestra razón es superior y por lo tanto tenemos que mandar sobre los pueblos inferiores. Ese era su planteamiento. Para De las Casas, siguiendo a Platón y San Agustín, daba a entender que son nuestros hermanos. Incluso se fumó de que eran otros de las tribus de Israel, y como tal, cuando ven que también aquí habían cruces, entonces, estos cuates tenían la cruz, es que Jesús vino aquí en algún momento, ¿verdad? Esa era la forma de entender. No entendía la cruz cósmica, que son 4 ángulos, que implica el arriba y el abajo, el este y el oeste, ¿verdad? Las formas cardinales no la entendían y pensaban que habían venido por acá. Y eso también nos daría para más tiempo, pero De las Casas rescata la humanidad de los pueblos indígenas. Ahí va a haber otro tipo de teología, que es la que estábamos mencionando, otro tipo de teología que va a llegar a esa teología de la liberación. Una teología crítica de ponerse del lado del afectado, del lado del oprimido, ¿sí? Del lado, en este caso, de los indígenas esclavizados y martirizados como tales. Y por supuesto hay una fumada bien interesante que tiene Sepúlveda, que dice, vean ustedes que son tan salvajes los indígenas que ellos eligen a sus reyes. Miren ustedes, en vez de, todos sabemos que los reyes los pone Dios y que vienen por sangre directa y que son sangre azul y que por eso son la realeza. En cambio estos son tan salvajes que los eligen. Imagínense ustedes, o sea que es tan ridículo el planteamiento, ¿no? Bueno, pero para eso da bastante más, ¿no? Bueno, no nos va a dar tiempo mucho a hablar del modernismo, del laicismo, etcétera, que son formas de entender, pero este señor al final, Francis Bacon, es parte de la forma como Europa va agarrando ciertas ideas, principalmente de creer que la naturaleza es el enemigo, ¿sí? Todo lo que sea natural es enemigo. Y el ser humano está para enseñorearse, como dice la Biblia, enseñorearse sobre las bestias y sobre toda la naturaleza, se los vamos a dar en heredad, los va a dar todo en este caso. En cambio los pueblos originarios, y no solo de América, de Abya Yala, sino que también de África y demás, ven que uno es parte de la naturaleza, ¿sí? Nosotros somos parte de la naturaleza, no podemos negar esa parte, ¿no? Pero creernos superiores a la naturaleza es parte del problema que tenemos ecológico y demás, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, después no digamos el tema del alma y demás que vamos a ver. Entonces decía Francis Bacon, es preciso hasta torturar a la naturaleza para que nos revele sus secretos, ¿sí? Imaginémonos
cuando la mayoría de los pueblos la entiende como una madre a la naturaleza. Igual y la madre tierra, en este caso, cuando se les plantea a los mal llamados pieles rojas, en esa expansión que tienen los carapálidas, en este caso estadounidenses, que van a controlar y demás, y van a decirles, véndannos sus tierras. Pero ¿cómo vamos a vender la tierra si yo pertenezco a la tierra, no la tierra me pertenece a mí? O sea, y la tierra es mi madre, ¿cómo voy a vender yo a mi madre? O sea, son formas diferentes, obviamente un choque de interpretaciones, ¿verdad? Pero bueno, algunos críticos del sistema. Los primeros, en este caso, profetas de la antigua Palestina, eran críticos del Estado, ¿sí? Se ponían, por eso es que el método, uno de los métodos de la teología de la liberación, lástima se fue Rafa, pero uno de los métodos de la teología de la liberación que también nos va a servir es que ponerse del lado del profeta. El profeta decía, esa es la visión crítica, ¿no? O sea, ponerse del lado del afectado. El deber del profeta es ponerse desde el oprimido y desde ahí cuestionar a los gobernantes, cuestionar al Estado. Por eso es que el papel de la crítica es ese, ponerse del lado de los oprimidos y desde ahí criticar el sistema, ¿sí? Entonces es un tema interesante. Bueno, de las casas ya vimos que y también algunos franciscanos que se van a oponer a esa visión de dominio, de explotación, de muerte que se vino a instalar acá. Rousseau también en un momento les dice, o sea, al primero que se le ocurrió poner cercos, ahí mismo lo hubieran crucificado, ¿da a entender? O sea, ¿cómo dan a entender que no se valía privatizar las cosas que eran de todos? ¿Sí? Pues tiene otras fumadas bien interesantes, pero no nos va a dar tiempo tampoco. La Escuela de Frankfurt, los latinoamericanos y por supuesto algunos planteamientos de Marx. Los pueblos acá tenían ideas muy, muy valiosas, incluso ustedes recordarán cómo los iroqueses, en este caso son los Haudenosaunee, que es esta confederación de pueblos que vivían alrededor del lago Ontario, tuvieron la primera constitución, en el papel incluso del liderazgo de las mujeres. Cada año se juntaban en una gran casa y se reunían a discutir los problemas y llegaban como esa gran confederación a plantear las necesidades que tenían, ¿sí? Entonces, esa idea de la constitución se la van a robar los llamados peregrinos, gringos, que van a tomar, les van a robar hasta el símbolo, que ellos tenían un águila con 5 flechas, era su símbolo. Y ellos se la van a robar y van a poner un águila con 13, que eran las 13 colonias, hasta esa parte le robaron, ¿no? Y mucho de la Constitución de Estados Unidos viene precisamente de ellos y que por supuesto se los van a negar y no va a aparecer parte de la historia, ¿no? Entonces muchas veces los estadounidenses mismos no saben su propia historia. Pero bueno, la idea de la Coatlicue, o en este caso la Tonantzin, que es la Virgen de Guadalupe, o sea, esa es una forma en cual los niños de la escuela de Tlatelolco, decían ellos, o sea, fueron formados los españoles cuando se dan cuenta que la Nueva España era muchísimo más grande que la España y se dan cuenta no tenemos suficientes sacerdotes, ¿qué hacemos? Agarremos a los niños más pilas, a los niños más inteligentes y hagamos los sacerdotes. Y se agarran a todos estos niños, y como estos niños cuando van creciendo se dan cuenta de la depresión en la que estaba entrando su pueblo, y que se suicidaban muchos de ellos, y dice, bueno, ¿qué símbolo les podemos dar de identidad? Y retoman a una Virgen Morena, por eso también se llama Morena, ¿no? Pero la Virgen Morena, que es prácticamente un códice, ahí están planteando, en Nicamopowa, etcétera, una forma de decirlo, ahí está representando a esa madrecita, ¿sí? Entonces, y que se vuelve un símbolo político, porque incluso ven ustedes la contradicción, ya que había mencionado también Rafa, que hay de la visión de católicos y evangélicos, es tal que en México hay evangélicos que son guadalupanos, ¿sí? Aunque vean ustedes que suena una contradicción, pero es porque entienden el símbolo de identidad que está presente ahí, ¿sí? Es un tema para más, ¿verdad? Vean la idea del consenso. La idea del consenso de la democracia ya estaba presente en el Popol Vuh, ¿sí?
no Popol, pero es Pop, en este caso como Petate, Bug, en el libro, en este caso de sabiduría, etcétera, ¿va? Ya está presente la idea del consenso, es hasta que todos se ponen de acuerdo, se crean a los humanos, ¿sí? No están diciendo ahí, unos cuantos van a tomar la decisión y todos aguántense, no, está diciendo hasta que todos nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Un principio fundamental en la democracia, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo el esclavismo va a afectar tanto y la producción de lo que tenemos, del mismo capitalismo, que es ese mayor crimen de la humanidad, que incluso ustedes recordarán que varios países se opusieron a ver que el esclavismo era el mayor crimen que ha cometido la humanidad. Los Estados Unidos y Israel fueron y Argentina, los que dijeron que no valía que las Naciones Unidas plantearan que ese es el mayor crimen de la humanidad. Sí. Pero es interesante para que lo tomemos. Entonces, esa cadena de robo de seres humanos y trasladarlos a América es obviamente un gran crimen. Incluso, por supuesto, a los pueblos originarios también se les esclavizó, pero tomen en cuenta que fue mucho más duro para los pueblos, en este caso afrodescendientes, que se quedan sin un vínculo de su comida, de sus tradiciones y demás, y solo lo que pudieran recordar. O sea, aquí no estaban los mismos alimentos, no estaban en sus mismos espacios de referencia, su mismo territorio como simbólico, como tal, pues. Entonces fue mucho más duro y por supuesto, por eso cuando se habla de ese etnocidio, esa destrucción como tal que se da de los pueblos, genocidio y etnocidio, va a producir en América, en Abya Yala, lo que Darcy Ribeiro va a llamar pueblos, nuevos pueblos, porque se van a ver una síntesis, se van a ver una unión. Por eso un ejemplo es los pueblos, la cultura afrocubana, que va a ser de los pueblos indígenas, de los taínos, de los guajiros, y con la mezcla de la música española y la música africana, y va a producir la afrocubanidad como un elemento interesante de esa síntesis cultural. Acá, por supuesto, los pueblos que eran menos, por supuesto, los compañeros afrocaribeños que vinieron a Guatemala, pero igual, o sea, la forma de esclavitud siempre se manejó, ¿no? Y bueno, después vamos a hablar. Así como está planteada la frase del título, ¿cabría dentro de lo que Marx llamó las formas antediluvianas de capital o es totalmente diferente? Sí, está bien, sí. La primera, por eso es que después vamos a ver en unas gráficas después cómo varios pensadores llamados marxistas negros van a ser los que van a dar los lineamientos antes que Wallenstein del sistema mundo capitalista, cómo se formó desde la misma esclavitud como tal, que fue una de las acumulaciones más importantes para generar el capitalismo que tenemos, y que se beneficiaron de tanto del robo de materias primas, el oro y la plata de América, pero también el trabajo vivo que fue robado, en este caso, por medio de la esclavitud. Incluso hay una frase que no me va a dar tiempo, pero hay varios sacerdotes que ante la cueva, hay una boca del infierno, que es el Potosí, las minas, en un momento donde dice los españoles están sacrificando, inmolando permanentemente en una cantidad de vidas a su Dios el dinero. Entonces, ahí antes que Marx están haciendo una reflexión sobre la vida, el trabajo vivo que se estaba matando ahí, ¿no? Como el sistema estaba robando vida, pero bueno, no, después sí nos da. Aquí estoy haciendo un breve recorrido como hasta para los mismos españoles la idea de las castas, el linaje, el pedigrí, podríamos decir, que uno tenía que tener. O sea, las mezclas que se valían, habían formas en las cuales se pudiera blanquear y que la gente volvieran a ser puros españoles. Entonces habían tribunales de sangre que andaban viendo antes que se casaran y que a ver cuánta sangre indígena tiene uno y cuánta sangre indígena tiene el otro, qué mezclas son y que se puede dar esas mezclas y que hay unas formas todavía de blanquear. Por eso era importante para ellos mandar a traer sangre española para poder hacer esas formas de blanqueamiento. Hay unas que dan risa, pero entendiendo risa,
con el respeto que se merece a nuestros abuelos y demás que vivieron eso. Incluso esto no está tan lejos que si ustedes ven en algunos momentos a las compañeras y a compañeros nos habrán dicho, no te cases con esa porque vas a empeorar la raza. ¿Sí? O sea, se piensa todavía racistamente en esta vez. O sea, el racismo, las razas no existen realmente después que se descubrió que todos somos sapiens sapiens. Bueno, eso de sapiens es dudoso. Es homo demens, diría Leonardo Bofa, porque en vez de ser sabio, como tales, estamos en ese, bueno, da para más en otro momento, pero decían, es tan aberrante esa visión que hemos tenido de todavía seguir viendo purezas de sangre, ¿no? Entonces decían unas, por ejemplo, vamos a ver, cuando se juntaba un indio con un tornatrás se volvía lobo, el lobo con India, Zambaigo, Zambaigo con India, hay unas, vamos a ver, bueno, con castiza y español todavía en algunas seguían, en la otra gráfica creo que tengo estas otras que son más, oh, qué mal, hay unas que dice, calpamulato con Zambaiga se llama tente en el aire. Tente en el aire con mulata es no te entiendo con India, ahí te estás. Entonces ahí cuarterón, ustedes ven hasta como que fueran caballos, ¿no? Mulato con española dan cuarterón, hay un cuarterón con española, que hay un salto atrás, quiere decir que vuelven a blanquearse. Por eso es que cuando Guzmán Bockler hablaba, algunos dicen 100, otros dicen 60, pero cuando dice hijo de 60,000 putas, se refiere a esas 60 que mandan a traer de los bares de Madrid para que se casen acá y puedan blanquearse como tal. ¿Sí? Entonces, esa parte de ese dicho que todavía la gente sigue repitiendo, algunos dicen hijo de 100,000, pero si seguimos a Carlos Guzmán Bockler son 60. La mayoría se la roban en Oriente. A la mayoría se la roban en Oriente y por eso ustedes van a ver que hay más caucásicos en ese lado, en Chiquimula, en Zacapa, etcétera. Muy pocas vienen a la capital. La mayoría se la roban en el camino del Motagua y bueno, es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, cuando alguien se la lleva de muy... Siempre se han fijado que algunas personas dicen, es que mi abuelo era español. ¿Sí? Pero no cuentan que nuestras abuelas eran indígenas y muchas de ellas fueron producto de una violación, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, como mestizos tenemos que entender eso. Guzmán Bockler también decía, aquí en Guatemala no funcionan los espejos, ¿sí? Siempre nos vemos distorsionado el espejo, nos vemos más blancos de lo que somos, ¿sí? Somos mestizos, somos hibridados como tal, biológica y culturalmente. Pero bueno, entonces él decía, cuando alguien se la lleva de muy puro, es que sí, o sea, es un hijo de esas mismas 60,000, ¿va? El 1000 es agregado porque eran solo 60, ¿no? Algunas implicaciones coloniales que tenemos acá, no nos va a dar tiempo. Vean ustedes, la primera revolución que se hace de independencia, los pueblos haitianos, ¿sí? y la van a pagar porque es una revolución, una liberación de pueblos esclavos que buscan su independencia. Y hasta a mediados del siglo XX terminan de pagar la deuda porque los extorsionaron los franceses en decirles, pero si ustedes se independizan nos tienen que pagar. Y miren ustedes qué aferrado, ¿eh? Y todavía eso, que si no les hacemos la guerra y los exterminamos a todos. Entonces terminaron de empobrecerse a tener la osadía de haberse liberado. Pero bueno, es parte de nuestras historias, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo un pueblo muy, muy tristemente oprimido. Este señor también es uno de los culpables porque dice, o sea, el hombre es lobo del hombre, dando a entender que es normal que la gente se mate entre ellos y que uno depreda o explote a otro, ¿sí? Entonces, realmente primero no conoce a los lobos no se matan un lobo a otro, los lobos son muy civilizados, tienen mucha... de hecho, tienen aparte de su jerarquía, su orden social, etcétera, incluso si vamos más a lo político, diríamos hasta tienen su institución, incluso las tías se quedan con los lobeznos, los pequeños, y cuando vienen los otros,
ellas no comen por estarlos cuidando, y cuando vienen los demás reparten el exceso de la comida que llevan, la regurgitan y se la comen, se la reparten entre los demás. O sea, y son animales eminentemente sociales y amorosos, ¿sí? Entonces, el ser humano, también nos dicen que como que había un estado de naturaleza donde todos éramos salvajes. No hubiera podido funcionar la humanidad si cada quien agarra por su lado, si cada quien hubiese sido individualista, si cada quien hubiera querido solo para mí, no hubiera funcionado la humanidad, ¿sí? Si no fuera por la cooperación social, ¿sí? La distribución. Entonces, hasta en eso mismo, es decir, imagínense ustedes a nuestros primeros ancestros cazando un mamut, o aquí un megaterio, otro tipo de animales que habían acá, decir, yo no le voy a dar comida a aquel porque aquel me cae mal. O sea, no podía ser, pues, tenía que saber que el que me está cuidando el flanco derecho, un lado derecho, el lado izquierdo, dentro de la cacería, no lo puedo dejar. Si él está débil, nos jodemos todos, ¿sí? Entonces, a todos tenemos que distribuir la comida. Entonces, por eso es que los pueblos originarios también tienen la forma de que el excedente se distribuye. Se hace fiesta. La fiesta es muy importante porque reencuentra a la comunidad en el repartir los frutos de su trabajo, ¿no? Pero bueno, para eso también nos tardamos mucho. Este es el señor que les dije. No sé si alguien nos quiere leer, solo para que no haya terminado de comer, que nos lea o cada uno lo lee. Él está justificando ese orden opresivo. Para los que acá no se ve por el reflejo, dice: el Estado es aquella comunidad humana que ejerce con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de determinado territorio. Él está legitimando la violencia del Estado sobre el pueblo. Imagínense ustedes qué ridículo. Si el pueblo es el soberano, como estábamos mencionando, ¿cómo estamos legitimando que se haga de esa manera, ¿no? Entonces el soberano no es el pueblo, ¿no? Aquí tenemos una crítica a la modernidad del consumo. La gente es si tiene, si no tiene, no se es. Entre otras cosas, esta gráfica chilera a mí me gusta mucho, me empatiné cuando la encontré. De esos descubrimientos que uno dice, wow. Arturo Darcy Ribeiro, en vez de aquella pirámide que nos dijeron de Althusser, de que había una en este caso, proletarios, clases medias y burguesía, eso no aplica. Fue una fumada que en este caso se toma cuando Marx, por ejemplo, cuando hace para Francia o para Alemania, hace 8, 11 clases sociales. O sea, esa simplificación, lo peor es que nos llegó a repetirla a nosotros. Acá hay una bien chilera porque él está diciendo acá, aquí está el nivel de renta y aquí la cantidad de población. Los marginados, vean ustedes la forma que tiene ese casquete. Los marginados, hay campesinado, hay operarios, hay autónomos. Hay dependientes y clases dominantes. Esto era para Brasil y Latinoamérica, que lo hizo aproximadamente en el 75. Acá, por ejemplo, vamos a ver que hay marginados, una sexoservidora como las que trabajan acá enfrente, que pueden llegar a tener 1000 quetzales al día, ¿sí? Aunque son marginadas, su nivel de renta es muchísimo más grande que muchos campesinos y que muchos operarios, incluso que algunos autónomos. ¿Vamos bien? O sea, esto representa un poquito más la realidad, ¿no? Y por supuesto, un amponil, como es un marero intermedio o superior, puede tener un nivel de renta muchísimo más alto que muchos operarios, que muchos, incluso que muchos campesinos, autónomos, etc. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Marginados de qué? Sí, él le plantea marginados socialmente, pero económicamente tienen un nivel de renta. Por eso es que las clases sociales hay que entenderlas en su tiempo y su espacio. Entonces, un lumpen, por supuesto, estaríamos aquí. Incluso el pauperante festum que mencionaba Marx, es el pobre antes de la fiesta del capital. O sea, está tan abajo como entre la parte
más del casquete final, ¿va? Pero bueno, era una forma un poquito más realista de entender que la clásica pirámide que nos enseñaron. Solo para. La pregunta es, ¿la política contribuye a la dominación y la opresión? ¿Sí o no? Va. ¿La política puede ser neutral? Vamos a, quedémonos todavía con las. No necesariamente, por eso es que cuando AMLO retoma una cita de Zapata, pero él dice, por el bien de todos, los pobres primero. ¿Sí? Esa parte de los pobres primero es genial y plantea, es necesario insistir, y en este país que tenemos en algunos lugares normal, estamos hablando de un 57, un 60% de la población en pobreza general, un 27, un 30 aproximadamente de pobreza, en este caso de extrema pobreza, aunque hay municipios que llegan hasta el 80% de pobreza. Entonces estamos terriblemente, ¿no? Pero acá tenemos unos elementos interesantes, cómo va a surgir el tema del colonialismo, la liberación y la dependencia. Desde la Segunda Internacional, voy a ir un poquito más rápido, y a la Tercera Internacional ya se plantea la cuestión colonial, cómo el colonialismo es un grave problema para el desarrollo de los países, ¿sí? Entonces ya ahí tanto Lenin, Rosa Luxemburgo, etcétera, hacen una crítica a esto, ¿no? Y ahí tenemos, lamentablemente, bueno, otros que lucharon, que llegaron a esa Tercera Internacional, están ahí. A los de aquel lado es más fácil que los identifiquen, ¿verdad? ¿Ya vieron los dos que están de aquel lado? Les doy un punto. Si estuviéramos dando por puntos, ¿quién es el que está al lado? Bueno, aquí sí está el abuelo Ho, el tío Ho, sí, y Mao, ¿eh? Pero el que está en el otro lado, ¿quién es? A ese es el que les daría un punto. 5 puntos, ¿verdad? Si fuera como somos en un instituto de formación política, también tenemos que conocer. Sultán Galiev fue el que se le ocurrió un socialismo musulmán, ¿sí? Pero Stalin manda a matarlo posteriormente porque no estaba dentro de sus planes crear nuevas repúblicas dentro de su imaginario. Pero se perdió el genial de Sultán Galiev, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos ya las teorías de la dependencia. La teoría de la dependencia para nuestros compañeros economistas, es un caballo, un parteaguas y es un elemento fundante dentro de una nueva economía, una economía para la vida, que es lo que necesitamos, ¿no? Pero acá tenemos, por supuesto, Raúl Prebisch, que en los 50 ya empieza a cuestionar que el subdesarrollo es concomitante, ¿qué diríamos? De una forma más coloquial, es decir, es un fundamento el subdesarrollo para que funcione el capitalismo. Es necesario para que funcione. Entonces, Prebisch en los 50 fue de los primeros. Posteriormente tenemos a Gunder Frank, a Teotonio dos Santos, a Celso Furtado, Enrique Cardoso y Vania Bambirra. Ellos se dan cuenta que estos países, parte del problema que tenemos es la relación que solo producimos materias primas, lo que llamamos commodities, solo tenemos productos sin elaboración que llegan a la metrópoli, que llegan al centro del mundo capitalista y que acá, y lo curioso y ridículo es que allá ponen el precio. Normalmente en el mercado el que produce algo le pone precio, pero ahí es al revés, ellos son los que deciden los precios de las cosas, ¿sí? Ese orden de la división internacional del trabajo, etcétera. Entonces ellos empiezan a cuestionar que la dependencia es algo necesario para que funcione el capitalismo. Es como que estos países, por eso hasta nos han metido la idea de que estamos en vías de desarrollo, suena bonito, en vez de decir somos países atrasados, tercermundistas, cuartomundistas o pentamundistas, podríamos llamarlo, pero decimos, o sea, en algún momento vamos a llegar, como si fuéramos niños que se van a ir desarrollando con el tiempo. Desgraciadamente y con el respeto, somos países pigmeos, o sea, países que nunca vamos a crecer porque realmente no quiere el sistema
Se tiene que hacer una lucha permanente para poder salir de ese subdesarrollo, ¿sí? Entonces, la teoría de la dependencia nos va a servir para entender posteriormente que hay un oprimido. En esta gráfica, después vamos a compartirles en el chat la gráfica para que la puedan ver. O sea, acá hay una línea que separa la dominación. Aquí están los dominantes y aquí están los dominados. En este caso, hay una dominación de clase, y clase alta y clase baja. Podríamos llamar en nivel de renta. Podemos llamar que los jóvenes están en una superior, al adulto mayor estamos abajo. En niveles de los blancos, criollos o caucásicos están en una línea de privilegio de esa norma, y abajo estaríamos los no blancos. La ventaja que tiene el occidental versus el resto del mundo, y así podemos ir viendo que aquí está la línea del ser humano, aquí estamos los no seres humanos. Y todavía, esto es una idea del que vamos a ver más adelante, que es Frantz Fanon, el que nos recuerda que hay una línea del ser y del no ser. Parménides, un filósofo griego, se le ocurrió decir que, dando a entender que el ser es y el no ser no es. Suena mulada, pero es de sentido común. Pero lo que él estaba diciendo es que el ser es el que vive en Grecia, el que vive los de la foto. El no ser es el que vive fuera de Grecia, ¿sí? Después de las fronteras son no seres. Vean si tiene vigencia eso, es que traten de irse sin papeles a Estados Unidos y se van a dar cuenta que es un ser y no ser, ¿sí? Entonces ahí en carne propia vamos a encontrar que no somos seres, ¿sí? En este caso hay esas condiciones que todavía se manejan. Y por supuesto hay un ser negado en el conocimiento, hay un ser negado permanentemente en muchos espacios, y es parte de lo que va a servir para la teología de la liberación. Miren, esta me encanta, pero esta es de Rius. ¿Se ven? Lástima por el reflejo, creo que sí se mira. Pero bellísimo, ¿eh? O sea, no necesita mucha interpretación para eso, digamos. Lástima que se fue un compañero ahí que un poco más que tiene otro tipo de planteamiento. Por liberación hay que diferenciar. El problema de la palabra liberación acá es que nosotros en Guatemala la asociamos con el proyecto contra la libertad que se dio en el 54, ¿sí? Entonces, aclarando acá que liberación no es el autollamado liberacionismo del 54, tampoco es una emancipación. La diferencia entre liberación y emancipación se nos va al compañero que le iba a preguntar, pero ¿cuál es la diferencia? Lo hace un filósofo, Antonio Negri, lo dice muy interesante, pero ¿cuál es la diferencia entre emancipar y liberar? ¿Se acuerdan que eso nos dicen muchas veces? Que los pueblos se deben de emancipar como tal, ¿sí? Las emancipaciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Juan? ¿Emancipación y liberación? No. Una forma muy, muy simple. Una forma muy simple es que el hijo se emancipa de los padres. Es decir, el hijo sigue siendo hijo, pero se va a emancipar, pero no se va a liberar. O sea, liberar es ser lo que no se es. El esclavo se va a liberar y va a ser algo diferente, va a ser un sujeto libre, ¿sí? Por eso es que la liberación femenina también, o sea, después de ser, en este caso, oprimida, no se está emancipando, se está liberando a hacer algo que no era antes. ¿Vamos bien? Entonces, hay que diferenciar. En el uso común, nosotros utilizamos a veces en muchos espacios, a la gente dice, hay que la emancipación, no, es liberación. Entonces, la liberación entiende, tampoco no tiene nada que ver con el liberalismo, que el liberalismo, recuerden ustedes que ellos abanderan la idea de la libertad, pero solo quieren la libertad económica, no quieren otro tipo de libertad. Ellos simplemente van a buscar, bueno, para seguir con el apoyo a
al menos simbólicamente, de los pueblos oprimidos y descolonizarse. Recordemos que los ven como, voy a hacer ese paréntesis, a los pueblos los están viendo como terroristas. Esta gente que los ve como terroristas es lo mismo que le dijera a los independentistas de Guatemala, a Lucas Aguilar, a Atanasio Tzul, los estarían viendo como terroristas, ¿no? Porque ellos están buscando también su independencia, ¿sí? Entonces, no puede ser uno terrorista si uno es el agredido y uno se está defendiendo, ¿sí? Uno se está intentando, pueblos que están intentando liberarse, y es parte, por eso se les apoya, ¿no? Pero bueno, decíamos, entonces, el liberalismo económico solo le interesa que la gente se sienta libre, pero que consuma como masa, ¿sí? Entonces, solo quieren liberación económica, o sea, que el Estado no se meta, él es hacer y le sepa hacer. O sea, si alguien es libre, va a leer, esto tiene colorantes, saborizantes artificiales, esto produce cáncer y demás, entonces no consumo, ¿sí? Pero lo que importa es que yo me sienta libre, ¿sí? Y que siga consumiendo como masa, y que el Estado no se meta en lo que yo haga, ¿sí? Es parte del... entonces no tiene nada que ver la liberación con el liberalismo ni con el neoliberalismo, que es más extremo en el sentido de privatizar todos los recursos del Estado, el consenso de Washington, etcétera. Pero bueno, eso ya los compañeros nos amplían por demás. Dale. Gracias, pero para que me corrijas por usar los conceptos. La liberación tendría más una connotación socioeconómica, es un concepto de connotación socioeconómica no exclusiva. Y emancipación tendría más que ver con una dimensión política, o sea, poder y hegemonía es lo que uno, digamos, logra superar al emanciparse. Y ambos podrían vincularse incluso con una connotación más filosófica, por ejemplo, vincular libertad y necesidad versus. Entonces ahí entra un montón de cosas. Porque la libertad como concepto genérico es antes que la liberación. ¿Me libero de qué? ¿Y consigo qué? Y es un verso ya no sigas, o sea, ya me complicaste bastante, pero está bien, está interesante, porque da para bastante, ¿no? Pero por eso decíamos que cuando Antonio Negri simplifica esta forma, él está tratando de decir las emancipaciones políticas o emanciparse económicamente en un país, en las mal llamadas libertades, en este caso, mal llamadas independencias. Estos países en Latinoamérica, en Abya Yala, no se independizan, solo se emancipan, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Porque realmente siguen pensando de forma colonial, siguen reproduciendo los mismos patrones, siguen explotando incluso mucho más. O sea, las independencias produjeron una mayor explotación de los pueblos originarios y una mayor cantidad de muerte, un mayor despojo. O sea, fue peor. O sea, todavía porque había un de discurso, los españoles todavía en el reino, en las bulas y todo lo demás que planteaban, y las cédulas reales planteaban todavía un respeto por los pueblos originarios, ¿no? Pero en cambio las independencias produjeron una mayor explotación, mayor esclavitud, etc. Más capitalismo, más extracción de valor, más extracción de vida. Entonces, y de sangre, por ende, como lo diríamos. Entonces, esta parte, los países solo se emancipan de discurso. Los mismos funcionarios que tenían los españoles son los que hacen la independencia, ¿sí? Un día se levantaron independientes y como dicen, hay que hacer la independencia antes que la haga el pueblo, mejor la hacemos nosotros y mantenemos nuestros privilegios. Entonces, realmente, por eso es que dentro de la cuarta T, ellos reconocen que esa primera transformación no se dio, y así hay sucesivas, pero igual nosotros, por eso es que también vos tenés ese planteamiento de un nuevo Estado, refundar el Estado como tal, que sí cumpla los lineamientos que tenemos. Entonces, no solo implica emanciparse, sino que implica hacer propiamente independiente, sí sería liberación, una verdadera independencia, ¿sí? Pero es hacia dónde tendríamos que tirar una política de la liberación, ¿sí? Entonces, acá tenemos las ciencias sociales de la liberación. Las ciencias sociales de la liberación implica, primero, que hay oprimidos. Entonces, eso dialécticamente tenemos que entender que lo opuesto a la liberación es que hay opresión,
¿sí? Entonces, si decimos que hay, voy a leer, aunque sé que a veces el reflejo para los compañeros, hay saberes, disciplinas, religiones, instituciones, estados que oprimen o contribuyen a la opresión. Existe un ser oprimido, eso es obviamente un principio, por etnia, por clase, por género, por diversidad funcional. O sea, a veces nosotros olvidamos que las personas que tienen diversidad funcional en Guatemala, por X razones, accidentes, etcétera, no son discapacitados, sino que tienen unas funciones diferentes, es una diversidad funcional como tal. Entonces, también hay una marginalización, hay una forma de opresión ahí, ¿sí? También por grupos etarios, los que estamos entrando como adulto mayor, cercanos a ese espacio, también vamos a encontrar que hay otras formas de opresión ahí que se dan. También por el tipo de salud, por educación, etcétera. Claro, el sistema vida también está oprimido. El planeta está el sistema vida está en riesgo, ¿sí? De que todo lo vivo estamos a un punto de no retorno en el daño que se le está haciendo al planeta, ¿sí? Entonces, hay un nuevo oprimido. Eso lo va a ver Leonardo Boff cuando hable de la ecología de la liberación, ¿sí? Hay que bajar de la cruz al planeta, al sistema vida, dice, y rescatarlo como tal. Es una forma de decirlo. Entonces, hay que liberar y otros facilitar que ellos se liberen. Esta es una postura interesante porque no estamos acá desde lo que llamaría Paulo Freire la diferencia de concientizar, que implica que yo les voy a imponer la conciencia al otro, sino que estamos en el sentido de que facilitar que el otro tome conciencia, ¿sí? Eso es diferente. ¿Se entiende esa parte, no? Porque si no estaríamos nosotros viendo de una forma como objeto al otro que tiene que entrar y lo voy a ideologizar y lo tengo que meterle en mi cassette, cambiarle el chip. No, tengo que, decía, aunque Lord Acton no era uno de mis favoritos, pero una frase genial donde dice, si fuéramos verdaderamente democráticos, no le diríamos al pobre qué hacer, sino le preguntaríamos qué quieres que yo haga para que tú te liberes, ¿sí? Entonces es una postura diferente, ¿no? Pero bueno, liberar a la opresión, bueno, eso ya habíamos... liberar al opresor. ¿Qué creen ustedes? ¿Se debe liberar también al opresor? Ese es un debate interesante porque me voy a adelantar. Paulo Freire dice, hasta con quitarle el látigo al esclavista, también lo estoy ayudando. O sea, también lo tengo que liberar a él. El opresor también, el explotador también se tiene que liberar, ¿sí? O sea, tenemos que ayudar a aquel para que está siendo inhumano la forma en que trata al otro ser humano, ¿sí? Entonces, él también tiene que recuperar su humanidad. Entonces, también hay que liberar a los patronos, ¿sí? Entonces, es una forma interesante como planteamiento, porque da una reflexión filosófica bastante profunda, ¿no? O pena de muerte, nos tienen condenados a una pena de muerte en larga duración para la mayoría de guatemaltecos, ¿no? Pero ese es otro tema. Solo por usar, digamos, términos que son equivalentes, pero son lo mismo. Me gustaría liberar de la opresión versus liberar de la dominación versus liberar de la sujeción o incluso liberar de la explotación. Sí. No es exactamente lo mismo, pero son equivalentes en cuanto a la connotación que se le pueda querer dar al concepto de liberación. No sé, claro, sí. Si eso confunde o ayuda, pues Sí, o sea, hay muchos matices y por eso es que hay muchas disciplinas también que lo han enfocado. Incluso hasta el pensamiento se llamaría salvífico, de entender que hay un proceso de restaurar el orden que se ha perdido, ¿sí? Pero muchas de las opresiones, por eso lo más fácil es equiparar lo opuesto, liberar con oprimir, ¿sí? En este caso, opresiones que pueden ser desigualdades, que pueden ser injusticias y otras, dependiendo los matices, ¿no? Pero sí, no son necesariamente opuestas, ¿no? Como diría Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Sí. En lo general, ¿no? Pero... no sé si vale la pena lo que están planteando en el tema cuando
hablamos de derecha e izquierda en Guatemala. Hay personas que pertenecen a la clase social nuestra, que son trabajadores, operadores o comerciantes, pero ellos piensan como clase dominante, claro. Ellos piensan como que tuvieran el capital, como de las frases célebres, no queremos ser como Venezuela, como Cuba, no queremos ser como otros países de izquierda, pero él en su dimensión pertenece a la clase social, pero piensa como derecha, como claro. Dominado, como patrón. Sí, aquí volvemos a los espejos distorsionados, ¿verdad? O sea, como dicen, aquí en Guatemala comemos frijoles y eructamos pollo, ¿va? Una forma de decir que la gente cree que está en otro nivel, ¿va? Pero básicamente, lástima se fue los compañeros que fue militar, donde yo les preguntara a la gente que es de derecha y se identifica con la derecha, es que primero les preguntaríamos, y a alguno de los que nos está viendo, les preguntaríamos, ¿quisieras salud, educación pagada por el Estado y de buena calidad? Si nos dice que sí, obviamente estaríamos planteando, sí, estás como mínimo desde un centro izquierdo, ¿sí? De ahí hay otros matices todavía más, pero como mínimo, por eso es que estos institutos, estos futuros partidos se plantean ante esa necesidad rescatar, redimir, reparar el daño que se ha hecho a este país y por supuesto, para no irnos muy lejos, o sea, la alienación de la que estás hablando es una forma de dominación, de opresión, ¿sí? No hay un pensamiento libre, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar antes. Compañera Garífuna, pudiera pasarse para allá un segundito solo para que viera esto que le va a encantar. Aquí unos hermanos de la lucha de los pueblos, no, a ver quién le gusta más. Los héroes del pensamiento, en este caso, son los que plantean cómo el capitalismo se construyó desde un elemento que es la esclavitud, ¿sí? Entonces, estos, tanto Oliver Cox, esta compañera para las compañeras feministas, que lamentablemente no se reconoce, Claudia Jones, es la primera que habla de la interseccionalidad. O sea, antes de que se lo pongan a Kimberly Crenshaw, que en el 70, siendo gringa, ella, por ser trinitaria, Trinidad y Tobago, o sea, todavía hay una discriminación de verla como de una islita y demás, o sea, pero ella es la que plantea primero la triple opresión por etnia, por clase y por género, ¿sí? Claudia Jones, no olviden. Y por supuesto tenemos ahí a Dubois, a Harrison, tenemos acá McKay, que fue el primero, incluso dentro de la Internacional Socialista fue de la Junta Directiva, interesante como tal. Tenemos obviamente a Aimé Césaire, que es poeta, y por supuesto Frantz Fanon. Son ejemplos de la lucha, por supuesto, y la lucha ideológica también. Pero bueno. Martin Luther King, pero es que estos son de los iniciales, iniciadores, porque también estaría Malcolm X, entre otros, ¿verdad? Que sí, de la parte pesada, o sea, los Pantera Negra y otros procesos. Nelson Mandela, por supuesto, sí. Pero estamos hablando acá de los inicios en este caso, de las ciencias sociales de la liberación, ¿verdad? Acá tenemos, ya entrando a la teología de la liberación, del que he hablado bastante, es Paulo Freire. La pedagogía del oprimido es del más famoso, aunque en el 67, antes que se diera la teología de la liberación, ya planteaba Paulo Freire en la educación como práctica de la libertad, un libro que cuando lo vi, wow, son de aquellos que dice uno, de los momentos en que uno dice, sería como epifánico, una revelación, wow, que uno dice, me despertó. La educación como práctica de la libertad. El año siguiente, en el 68, hace la pedagogía del oprimido. Y él vuelve a retomar que la educación es un hecho político, ¿sí? Entonces alfabetizaba adultos en 40 horas. Imagínense ustedes qué problema para el sistema, porque no solo les enseñaba a leer texto, les enseñaba a leer mundo.
Y a enseñar a leer mundo implica leer entre líneas. Si alguien aprende a leer ya adulto, lo primero que puede pensar, le voy a dar mucho significado, obviamente no lo va a decir así, a lo primero que lea le voy a dar mucho valor. Y si yo encuentro, tome Coca-Cola o Pepsi, fume, antes era rubio, vote por fulano. Si la gente no lee texto, no lee mundo, no lee realidad, obviamente la educación puede hacerlos más amaestrables, más dominados. Entonces la educación puede servir para oprimir como puede servir para liberar, ¿sí? Entonces, lo valioso de Paulo Freire. Por supuesto, Iván Illich también nos vuelve a decir cómo muchas veces esa educación escolarizada nos hace más sumisos, más útiles al sistema, etcétera. Igual la salud, etcétera. Entonces, ambos, aunque Freire obviamente mayor, pero sí son valiosos. Después, Paulo Freire, sus planteamientos sirven para un teatro del oprimido también, como el teatro puede contribuir a la liberación. Entonces, a esa línea, y lástima, porque bueno, casi en ese tiempo, y llega a esa intuición Otto René Castillo, porque él plantea que debiera, para llegar a concienciar a la gente, él cree que el teatro es una buena forma de que la gente tome conciencia y quiera cambiar las cosas. Lamentablemente, ya sabemos qué pasó, ¿eh? Manuel Galich también, sí. O sea, el teatro puede ser un elemento, una de las herramientas para el cambio. ¿Sí? Acá tenemos, lástima se fue Rafa, pero aquí aparece la teología de la liberación. La teología de la liberación, hay varios referentes, pero estamos planteando que la religión puede oprimir como puede liberar. ¿Sí? Entonces, acá, cuando en nuestros países, cuando nos dicen, cállense, aguántense, rico siempre va a haber, en este mundo a sufrir venimos, mejor nosotros hagamos nuestra riqueza en el otro mundo y aquí aguantemos. ¿Sí? Puede ser una iglesia conformista o una iglesia donde dice, podemos construir otro mundo posible acá. El paraíso se puede hacer en la tierra. Podemos vivir en paz, podemos vivir en mejores condiciones, pero hay que denunciar al mal. Hay que denunciar quién está haciendo el mal, quiénes están oprimiendo a las personas. Entonces, la teología de la liberación retoma, aparte de que nadie se libera solo, ¿sí? Se libera uno en conjunto, en comunidad, ¿sí? Incluso hay un tema bien interesante que no nos da tiempo también, pero hay que ver que hay un Mesías individual, el del pasado, pero puede haber un Mesías colectivo. Entender que el pueblo puede ser su nuevo Mesías, ¿sí? Entonces es un tema por demás interesante. Lástima, no nos da tiempo, pero acá hay algunos referentes. Aquí dice, la teología de la liberación intenta responder a la cuestión de cómo ser cristiano en un continente oprimido, a preguntas cómo conseguir que la fe no sea alienante, sino liberadora. Recordemos que no es de satanizar tanto la Iglesia Católica como la evangélica, pero hay elementos que son progresistas y hay elementos que son conservadores o reaccionarios en ambos. Así como Rubén Alves, está en la otra diapositiva, la vamos a ir viendo, era no católico, en este caso no me recuerdo si él era, qué tipo de protestante es, pero él es uno de los fundadores, incluso un poquito antes que Gustavo Gutiérrez planteara y los del Concilio Vaticano II esta opción por los pobres. O sea, el pobre es el más oprimido dentro de los oprimidos. Entonces, es el nuevo Cristo que hay que bajarlo de la cruz y liberarlo. Esa es parte de los fundamentos que se dan dentro de esto. Acá tenemos Camilo Torres, un sacerdote que llega hasta el extremo de tomar y entrar a la lucha. Y bueno, y tenemos ahí algunos tipos de mensajes, ¿no? Pero bueno, ¿sigo? Aquí sí están. Vean estas, lástima si no las pueden ver, pero esta es genial, ¿no? Esta es de las más famosas, aunque la puse de último. Cuando doy comida a los pobres me llaman santo, y cuando pregunto por qué no tienen comida me llaman comunista. Elder Cámara, ¿sí? Está Monseñor Romero, que ahora es santo para la iglesia,
que también está planteando esa opción por los pobres. Tenemos los pobres que tienen esperanza, inquietan a los poderosos, John Sobrino, que también lo mencionó Rafa. Aquí está Rubén Alves, que es el que les mencionaba. Él es uno de los precursores sin estar directamente involucrado con el Concilio Vaticano II, como es Gustavo Gutiérrez. ¿Sí? Han habido varios, aunque Casaldalga es otro de los famosos, pero son de los primeros, ¿no? Aquí tuvimos mártires de muchos, ¿no? Incluso el que me hizo, con el que hicimos la primera comunión, antes de que me revelara, me liberara de todos los dioses, diríamos, pero es otro tema. O sea, todos los dioses que pidan sacrificio, ¿sí? Hay que liberarnos de todos los dioses que pidan sacrificio, ¿no? Eso es otro rollo, ¿no? Marx al final de su vida dice, en el reino de la libertad, la gente puede tener el Dios que quiera o la espiritualidad, que ya no sean dioses opresivos, una religión opresiva. Entonces, es otro planteamiento, hablando del reino de la libertad, pero es otro, que estamos en el reino de la necesidad, por supuesto. La filosofía de la liberación, acá tenemos a varios, en este caso Salazar Bondi, está Enrique Dussel, que lo vamos a ir vamos a ir un poquito más rápido porque por tiempo. Él va a aparecer en varios, pero aquí también tenemos a Leopoldo Sea, a Ignacio Yacuría. Ignacio Yacuría no entra en las mismas coladas, pero Ignacio Yacuría, que recordarán ustedes de los seis sacerdotes jesuitas que matan en El Salvador. Estaba él, estaba el otro que no me dio tiempo de hacer la diapositiva, es Ignacio Martín Baró, que es el de la psicología social de la liberación. Él es, en cambio, Yacuría es de la filosofía de la liberación. También tenemos Arturo Andrés Roig y vimos acá Salazar Bondi, ¿verdad? Entonces, son gente que plantea que también como la filosofía, al ser eurocéntrica, al plantear problemas que no son de acá, es necesario también liberar a la filosofía, ¿verdad? Entonces, es otro, ¿no? Acá tenemos la economía de la liberación, que el compañero acá nos... antes venía una compañera también que era economista, pero aquí estamos hablando de una economía para la vida, y en este caso tenemos a Franz Hinkelhammer, que era alemán, que se nacionaliza tico, muy bueno, iba a venir a Guatemala, pero las condiciones que estaba acá no eran, andaba haciendo una extinción de la gente que se liberara de ese tema. Está de nuevo Enrique Dussel con 16 tesis de economía, también de la liberación, y por supuesto, aquel no alcanza a ver, ¿quién es el último? ¿Quién es el otro que está ahí? Y no le ves por la cara, ¿quién es? También es otro de los economistas de la liberación, ¿no? Dice ahí, sí, dice, sí. No. Pero no le ves el rostro, tal vez para recordar. Veo blanco, pero no. Bueno, te salvaste. No, mentira. Estoy bromeando por la confianza que le tengo al compañero. Sí. Es Max Neff, es también otro de los que habla de una economía descalza, una economía que sea igual que los tres, una economía para la vida, ¿va? Basados en una economía verde. Sí, pero muchas veces, gracias. Sí, muchas veces esa economía verde es verde por los dólares, ¿va? Porque a veces es igual que la deuda de carbono y otros temas que nos daría para más, que son falsos muchas veces, porque, por poner, si Costa Rica y otros países dicen, nosotros les cuidamos la selva y ustedes páguennos, en vez de destruir la selva, páguenos un bono a nosotros por no destruir la selva. Suena razonable, pero lo que hace es que lava la conciencia a los países contaminantes y dice, sigamos contaminando, paguémosle esto y sigamos con la lógica capitalista de destrucción, ¿va? Pero acá tenemos una sociología y una epistemología de la liberación. Está en este caso Orlando Falsborda, me toca. Orlando Falsborda habla desde investigación, acción participativa. Habla que no necesariamente, cuestiona los métodos que se utilizan, igual Hugo Semmelmann, que tenemos que partir a veces que las mismas prácticas que la gente hace, necesita teorizarlas, ¿no? No es lo mismo imponerles una teoría y que la gente la maneje, ¿no? Pero bueno, da para más también ellos. La ecología de la liberación que habíamos hablado,
que es Leonardo Boff, ha venido a Guatemala, tuve el gusto de verlo al menos 2 veces, muy bueno. Ética y Estética de la Liberación, Enrique Dussel, de nuevo. Tuve la oportunidad también de conocerle personalmente y desde que estaba estudiando la maestría en filosofía, como en el año 2000, tuve la oportunidad que vino y fue ahí sí que me puse de discípulo de antemano con él. Lamentablemente nos dejó hace un par de años, pero la política de la liberación plantea, entre otras, criticar primero la política occidental de dominación del mandar mandando. El nuevo paradigma o modelo de desarrollo, el poder como voluntad de vida, se ejerce delegadamente si no se usurpa. El poder obediencial, el biocentrismo, debe ser antiimperialista, anticapitalista, como crítica al sistema que produce muerte, que es un sistema necropolítico, o sea, en este caso, o necrofílico, está produciendo permanentemente muerte a la vida, el capitalismo. Una nueva política está basada en el buen vivir, debe ser una nueva política que se base en el buen vivir, que como ustedes recordarán, Suma Causay, Suma Camaña, que son planteamientos de los pueblos aymaras y quechuas, en Guatemala tienen el sentido de Lutz Caslemal, que es el buen vivir. También descolonizar las formas de la política de dominación. Esta nueva política también tiene que fomentar la participación de los afectados de la política, debe ser antirracista, antipatriarcal, anticlasista, antimarginalista, afirmar al negado, eso se llama analéctica, que es una forma de complemento de la dialéctica, pero esos son otros 20 pesos, y tiene que ser más allá de la misma modernidad que en la que hemos estado. Es decir, la transmodernidad implica muchas otras cosas, voy a ser muy simplón, muy simplista, muy reduccionista, y voy a decir que de la modernidad occidental y capitalista hay algunos elementos que tenemos que rescatar y que sí queremos, o sea, pero también tenemos que criticar la mayoría. Es decir, queremos otro mundo posible, pero que queremos vacunas, queremos energía eléctrica, etcétera, con el menor daño posible a la naturaleza, por supuesto, a nuestra madre naturaleza. Recordemos que nosotros también somos naturaleza, ¿va? Si no, ¿qué sería? De ahí, Dussel también habla de la política de la liberación, 3 esferas, que son las que él más repite, y que se va a dar en la estética de la liberación, en la ética de la liberación como tal, y en la filosofía de la liberación. Él plantea primero que hay una esfera de la materialidad, hay una esfera material, que son las condiciones de la vida, fomentar, incrementar, promover la calidad de vida de toda la comunidad viviente, que era lo que habíamos hablado. La esfera de la legitimidad, el mayor consenso posible en una democracia comunitaria, participativa, simétrica. Puse ahí una insaculación como propuesta que no nos va a dar tiempo de verlo. Y el otro eje, que es la tercera, que es la esfera de lo factible, que debemos de promover políticas también, pero que sean viables, que puedan hacerse. Si no, estaríamos fumando como tal esa nueva política. Entonces tiene que tener un componente que sea material, concreto, ¿sí? Pero recordemos que en esta materialidad que estamos hablando hay elementos como la comida, que aparentemente, o sea, la gente no lo ve como bienes materiales, pero son la comida, el alimento, el abrigo, el cuidado, también son formas de prevalecer o fomentar la vida. Bueno, el consenso, la mayor participación simétrica de todos los afectados en un proceso, o sea, ese es otro de los elementos que debe tener una nueva política. Aquí están las 3 esferas de nuevo. Una esfera de lo material, perdón. La esfera de material se relaciona con una esfera de la legitimidad y una esfera de lo factible. Y él, al final de cuentas, en vez de libertad, igualdad y fraternidad, él plantea, sí, queremos la libertad, pero desde la liberación. Queremos igualdad, pero desde la equidad, y queremos la fraternidad, pero desde la solidaridad. Espero que más o menos, yo creo que ya estamos casi por el tiempo, pero yo también tengo muchas, pero me permitís un segundo, solo porque ahorita voy a empezar a correr, y vos vas a ser el primero. Vos sos el primero. Ay. Bueno, otras, no existe un individuo sin comunidad. Tenemos que luchar contra los fetiches. Nadie es liberado.
la idea del nadie se libera solo. La idea del huachalal es un principio fundamental para los compañeros que manejan algún idioma maya, el maya hablante. ¿Qué tenemos por huachalal? ¿Huachalal? Amigo, hermano. Pero más que hermano, yo lo investigué también con ancianos, adultos mayores, y es que más que el hermano y lo fraterno es mi otro yo, ¿sí? Mi alteridad, mi otro yo. Es casi como lo que vamos a ver en la última gráfica que se ve con lo de con los pueblos, en este caso Bantú, que hablan, dice, yo no soy si tú no eres, o yo soy porque tú eres. O sea, ese sentido de que no puede haber uno sin el otro, ¿sí? Ya me vienen a recordar. Vamos a ir aquí. Ya estoy casi terminando para que no. O sea, les vamos a compartir después la diapositiva. Ahí había un resumen de las diferentes formas de la política tradicional y la nueva política. Aquí tenemos, en este caso, yo aquí hice una modificación al Instituto Summa Causai y que ellos tienen algunos planteamientos. Yo les hice ahí algunas acotaciones, pero tenemos el principio Camachic, que es el poder obediente al pueblo organizado, que es el único soberano, que es el que otorga el mandato, no un poder al gobernante de turno. El segundo principio, el Selkoyana, la función hacia el guía, al gobernante, y lo hace la experiencia, la sabiduría. Yo pongo acá en duda la meritocracia, dando a entender que la meritocracia en lo social es cuestionable, que la gente crea que porque nació en cuna de oro se lo merece, etcétera, pero en la política sí debemos de buscar a los mejores y a las mejores personas para que estén, a que nos puedan obedecer como pueblo. El tercer principio es el Tahuantinsuyo, es un principio confederativo. También tenemos el principio Massa, que es paritario, el castellano a todo nivel, varones, mujeres, la complementariedad que tiene, que se parece a los principios de los pueblos originarios acá. Voy corriendo. Aquí está el Ubuntu. Yo soy porque tú eres, ¿sí? Dando a entender esa parte que resume mucho de lo que estamos viendo. Y por supuesto, otro mundo es posible, y ese es un compromiso para todas y todos, involucrarnos en ese proyecto, y que es por demás necesario. Muchas gracias, ahí estamos. Muchas gracias ahí al doctor por su interesante disertación. Hay un sinfín de temas que se podrían abordar. Se queda corto el tiempo, pero pues el doctor ahí nos hizo un extracto, un resumen de lo que es esta política de liberación. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a hacer un ejercicio que nos va a ser de mucha utilidad.